Bienvenidos, bienvenidos a este segundo conversatorio, a este segundo Let's Talk que estamos organizando en Nave Lab. El tema de hoy es líderes y cambio y resistencia al cambio, y surgió un poco en base al anterior conversatorio que tuvimos y en donde Karen nos hizo esa pregunta, quedó en el tintero y bueno, y ahora le vamos a dar todo un espacio, toda una hora para poder conversar y entre todos co-crear pues respuestas, ¿no? En torno a este tema tan interesante. Nos está acompañando el día de hoy Milagros Paredes. Ella es de Perú, es gerente central de desarrollo y sostenibilidad del LAB, en los aeropuertos peruanos. Es también Agile Leadership Coach, ha trabajado ampliamente el tema de transformación, de comunicación, de responsabilidad social, innovación. Es una persona bastante dinámica y activa en todo lo que se refiere a personas en las organizaciones. Bienvenida, Milagros. Gracias, Ale. Te faltó fiel devota del visual thinking. Gracias a ustedes. También. Claro. También nos está acompañando Fred Madrigal, de Costa Rica. Él es coach profesional. Bueno, ha tenido una amplia trayectoria en diferentes países de Latinoamérica, que es una lista larga. Ha estado por distintos países, apoyando diversas organizaciones, y es también co-founder de Simplify, empresa costarricense en donde acompañan también a líderes y equipos en procesos de cambio. Así que por eso lo hemos invitado también a Fred, y es un gran amigo. También nos une en común el tema de Visual Thinking. Bienvenido, Fred. Tal cual, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Tan buena compañía, dicho sea de paso. Gracias. Y bueno, también nos está acompañando Diego Sánchez Rivera. Él es de Argentina, es coach en agilidad, coach ejecutivo, ontológico, co-founder y Agile Coach en Lateral. Y también es Agile Coach, facilitador y trainer en Cubadili. Esta es una organización en donde acompañamos a ONGs y a gobiernos de Latinoamérica, y ahí digo acompañamos porque ahí he tenido la suerte de varias veces de trabajar con Diego y colaborar juntos en distintos proyectos, así que feliz de que nos puedas acompañar el día de hoy, Diego, y compartir tus experiencias e ideas en torno al tema de líderes y cambio. Bienvenido, Diego. Bueno, gracias, muchas gracias, y también un honor encontrarnos acá. Hace mucho tiempo que no lo veo a Fred, y estaría bueno vernos en algún momento. Ojalá vuelvan los ágiles presenciales, vernos presencialmente. Bien. Gracias. Bueno, sin más, nada más previo a comenzar, recordemos algunos principios, algunos acuerdos que nos puedan acompañar durante la próxima hora, y es que respetemos las ideas de los demás. Cada quien viene desde su propio mundo, desde su propio planeta, decimos en Navelab, así que cada quien tiene distintas experiencias, y por ahí hay opiniones que son distintas. Bueno, respetuosamente compartámosla y veamos que podamos co-crear juntos, que esa es la idea. Y también, si les va surgiendo preguntas, y en lo que va conversando Milagro, Fred y Diego, hay alguna idea que ustedes quieran sumar o preguntar algo más, siéntanse la libertad de encender su micrófono y sumarse a la conversación. Y si no, bueno, pueden ir escribiendo también sus preguntas en el chat. ¿Listo? Ok, pues comencemos. Entonces, hoy día nos convoca esta pregunta, ¿no? De cómo los líderes transitan los cambios. ¿Hay o no hay una resistencia? ¿Qué dirían ustedes, Milagros, Fred, Diego? Este tema es un tema del que estamos hablando constantemente, ¿no? No en los últimos años, es constante. Y a lo largo del tiempo yo he ido cambiando mi forma de pensar y de responder esta pregunta, honestamente. De hecho, desde la agilidad ahí se amplía la visión al respecto, ¿no? Y la resistencia al cambio, digamos, es propia del ser humano, más allá de su rol en cualquier organización, ¿correcto? La pregunta que yo haría de pronto para conversar también con Fred y Diego es ¿qué cosa se pone en juego cuando una persona tiene un rol de líder para que el tema de la resistencia al cambio sea más o menos complejo?
Y lo otro que me pregunto es, claro, cuando te haces la pregunta de el tema de qué significa resistirse al cambio, hay un punto de vista, ¿no? Cuando te resistes al cambio es porque hay alguien que está impulsando el cambio y hay alguien que está recibiendo ese cambio. Eh, entonces, no sé, me gustaría dejar esas preguntas para activar la conversación ahí. Genial. Si se me permite, ya que estamos sumando preguntas y tal vez después digo, nos puedes aportar algunas también. Eh, yo también doy un paso atrás y me pregunto qué es un líder, ¿verdad? Porque algo que he notado es que a menudo en las organizaciones a todos se le dice líder, ¿verdad? Y no necesariamente todas las personas que están en una posición de toma de decisión son líderes, ¿verdad? Y tampoco que tengan nada de malo, ¿verdad? O sea, están en posiciones administrativas o managers en inglés y súper bien porque la organización necesita ambas, ¿verdad? Pues yo sí creo que es importante empezar haciendo esa distinción entre managers y líderes. Me gusta esa distinción. Sí, creo que es importante esa distinción. ¿A quién le estamos llamando líder? Eh, También en algunas organizaciones se identifica al líder como cualquier rol que tiene gente a cargo, ¿no? A veces cuando hablamos de líder estamos diciendo a alguien que tiene personas a su cargo, ¿sí? Y, y generalmente, bueno, creo que hay ambas cosas. Me gustó la pregunta de Milagro, de si hay una resistencia al cambio, lo primero, la buena noticia es que hay un cambio, ¿no? O sea, empezamos con algo que está cambiando y seguramente hay alguien que está liderando ese cambio, por lo menos iniciándolo, ¿sí? O tal vez, ¿no? Tal vez, no sé si liderando, sí, pero está iniciando. Entonces creo que la resistencia ocurre cuando algunas personas creen que no es el cambio que harían, que no es su cambio, ¿sí? Eh, Ujú. entonces, este cambio al cual me viene no es el mío, o yo no me sumo a este cambio, o no sé qué hacer en este cambio, o no sé cuál es mi cambio personal, ¿no? En el cambio de la organización. Como que, como que creo que hay varias preguntas al respecto, ¿no? Y también, eh, ¿cuál es el tema, ¿no? Del resistirme al cambio que tal vez es de otro? Capaz que es parte de la evolución del cambio que hay algunas personas que resisten, ¿no? Que, que dicen que no a ese cambio, ¿sí? Eh, Creo que Ujú. también es cómo se resiste, cómo es esa resistencia, ¿no? Este, ¿Es como una resistencia de constructiva, de sumar, de cambiar, de traer una objeción, o es una resistencia de bloquear, de frenar, de impedir, ¿no? Ujú. Creo que todos coincidimos en que hay un tema de consensuar definiciones, ¿no? Una pregunta parece simple, ¿no? Oye, ¿por qué se resiste al cambio? Ay, ¿por qué no quiere cambiar? Porque es muy tradicional, porque ahora que está de moda, tiene la mentalidad fija, ¿no? Pero la respuesta no es tan simple, hay una serie de cosas que hay que entender, como las que habla, qué significa resistirse al cambio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me está comunicando con eso que yo interpreto como resistencia al cambio? ¿Qué pasa si lo que está comunicando con su conducta no es para esta persona resistencia al cambio, ¿no? Entonces, Ujú. la definición de qué es lo que está detrás, además, de parte de quien impulsa el cambio, cuando dice, ¿cómo ayudo al líder a que no se resista? O sea, en el fondo lo que está detrás, la pregunta quizá es, ¿qué es lo que quiero conseguir del líder? ¿Qué quiero? ¿Que agache la cabeza y que diga sí fluye? ¿O qué tipo de rol quiero tener? Entonces, eh, mi punto de partida para el tema de la resistencia al cambio es entender que estamos hablando de personas, de seres humanos, que están viviendo roles específicos, contextuales, ¿correcto? Y que tanto el que impulsa el cambio como el que lo vive tiene una serie de creencias y expectativas al respecto, ¿no? Creo que Ujú. hay que encontrar un punto de partida común, que normalmente suele ser el famoso propósito, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como dice Simon Sinek, hay que empezar por el para qué, ¿verdad?
Adicional a eso, hay un par de puntos que yo quería poner sobre la mesa con esta famosa resistencia al cambio. Me acuerdo cuando en alguna ocasión nuestra amiga Rose Restrepo vino a Costa Rica, hizo una actividad para la comunidad Ágiles Costa Rica. Es una dinámica bastante interesante donde invitaba a pensar en un cambio que uno hubiera iniciado. No sé, de repente me cambié de casa o me cambié alguna cuestión de mi apariencia, el color del pelo, alguna cosa así, cambié el teléfono. ¿Y qué emociones, qué te evocaba ese cambio, verdad? Y luego nos ponía a reflexionar sobre un cambio eh, forzado, algo con un origen externo, ¿verdad? Y ahí venían las emociones de incertidumbre, de frustración, hasta de enojo. Y algo que quedaba bastante claro es que, a ver, yo más bien creo que a los seres humanos por naturaleza nos gusta cambiar. Es que si estamos siempre en lo mismo, todos los días la misma rutina, nos aburrimos. Nuestro cerebro por naturaleza es curioso y le gusta el estímulo. Entonces, yo más bien defiendo la tesis de que a los seres humanos nos gusta cambiar. Lo que no nos gusta es que nos cambien. Entonces, una de las cosas que yo he visto fundamentales o que origina mucho esa resistencia al cambio es uno, que no te participan del cambio. Que ahora Diego lo dijo muy bonito, ¿verdad? ¿Será que es mi cambio? Bueno, es que en muchos casos te están cambiando, no es tu cambio, no te participaron, no es parte tuya. Y el otro tema que quería poner sobre la mesa es el de la capacidad de absorción, tanto de las organizaciones como de las personas. Y aquí hago referencia a la famosa curva esta de absorción de la difusión de las innovaciones, donde hay diferentes grupos. Están los innovadores, que son los que van y hacen fila ahí fuera de Apple cuando sale un nuevo iPhone. Luego están los early adopters, luego los que se esperan a ver cómo le va a los innovadores y si todo está bien, si no hay problema con la batería, ok, y unas semanas después que ya no hay fila y todo eso, voy y me lo compro. Luego la mayoría temprana, ¿verdad? Que no, que es menos arriesgada, pero que quiere ser parte del hype, de la moda. La mayoría tardía y luego los demorados, que esos cuesta moverlos un poco más, ¿verdad? Muchas veces lo que he notado también es que en las organizaciones se quiere cambiar todo de golpe y se quiere que todo el mundo cambie con la misma velocidad y las personas no cambiamos todas con la misma velocidad. Hay unos que somos más aventados, que aceptamos más riesgo y otras personas que necesitan mayor seguridad para movilizarse, que necesita ver que a otras personas les fue bien para, ok, ya me muevo. Son como los dos puntos que yo quería poner sobre la mesa. Mm. Yo quiero sumar uno a esos puntos. Me gustan ambos puntos, coincido mucho. Creo que se está resistiendo al cambio. En principio cree que no es su cambio. O sea, cree que no es el cambio que él está haciendo. O sea, cree que ese cambio viene de afuera, ¿sí? Y segundo, cree que puede no cambiar. O sea, cree que existe la posibilidad de no cambiar, ¿sí? Es su percepción. Con lo cual, creo que o está cuidando algo, que tal vez es algo que es una de las pocas, o no sé, capaz que es una de las pocas personas de la organización que está cuidando eso, y que el cambio, eso se lo está llevando puesto, o no se ve él en el cambio, él no se ve en la nueva organización, ¿sí? Yo he encontrado que más generalmente son estas dos cosas, o combinadas, ¿no? O no me veo en el nuevo lugar, y ahí tal vez es cómo acompañamos a esa persona a que se vea en el nuevo lugar. Tal vez el nuevo lugar es fuera de la organización, ¿no? Porque puede ser que también sea eso, ¿no? O puede ser que no los estamos escuchando, no estamos escuchando, quienes estamos impulsando el cambio, no estamos escuchando eso que esa persona está cuidando. Y que cuando lo escuchamos y lo incluimos, la resistencia se disuelve o se desarma, ¿sí? Y me acuerdo de una conversación que tuve hace 4 días en las que había una persona en un cambio en una organización que todos decíamos, esta persona se está resistiendo, ¿no?
se estaba resistiendo, se resiste a este cambio, es una persona que no quiere que esto cambie, ¿no? Como que lo estábamos etiquetando desde la resistencia. Yo no había conversado nunca con él y conversé con él, y entonces le pregunté, ¿qué quieres que hagamos? ¿O qué harías tú? ¿No? Y él básicamente dijo una serie de cosas que él haría, él tenía una idea muy formada de lo que haría, y ni bien terminó de decir todo eso, me di cuenta de que él no estaba en contra del cambio, sino que le parecía que estábamos yendo demasiado lento, que teníamos que dar unos pasos más rápidos. De hecho, pasó de ser resistente al cambio a ser uno de los líderes del cambio. ¿Sí? Y me quedé pensando, ¿cuánto tiempo estuvimos sin escucharlo? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Era simplemente escucharlo, a ver qué era lo que estaba planteando, y él tenía mucho sentido lo que estaba diciendo, y había cosas de la propuesta de cambio que no le cerraban, y que incluso él quería ir un poco más rápido. Entonces, pienso si nos sirve este concepto de resistencia al cambio, ¿sí? O tal vez nos ayuda a no estar escuchando, ¿sí? Nos reduce la escucha. Entiendo de dónde viene, ¿no? Pero a veces podría ser una excusa a quienes estamos transitando un cambio para etiquetar personas de, bueno, se está resistiendo al cambio, ¿no? Antes de, tal vez, de haber abierto una conversación de qué puede estar cuidando esa persona. Ahora, yo no sé si a ustedes y a los participantes que nos acompañan les ha ocurrido, quizás sí, quizá a Karen por la pregunta, pero resulta que a mí me ha tocado vivir situaciones en las que personas que ocupan posiciones jerárquicas, ¿no es cierto?, en una cultura tradicionalmente jerárquica, que ejerce influencia, tiene un equipo que es permeable al cambio, pero esta persona no es tan permeable al cambio, digamos, ¿no? Pone dentro de sus prioridades, hay otras cosas, ¿no? O sea, dentro de los temas que se plantean y que se conversan, no están, digamos, las acciones vinculadas a cualquier estrategia de transformación o de cambio, excepto que estén vinculadas a temas muy específicos de interés, ¿no? Entonces, esos casos a veces son un poquito más complicados. Lo que yo he visto es que lo que siempre buscamos hacer es vincular los beneficios del cambio con aquello que es de interés, ¿no es cierto?, de esta persona, sobre todo si la persona no es permeable para el insight o para las conversaciones, ¿no es cierto? Porque un camino es buscar generar conciencia, ¿no? Pero a veces cuando ese camino es difícil caminarlo, toca revisar, toca evaluar si tenemos que pensar en otras alternativas, ¿no es cierto?, que también forman parte de discusiones complicadas en las organizaciones. Por ejemplo, si esta persona está convirtiéndose en un bloqueo, ¿qué es lo que hacemos? ¿La separamos la organización? ¿La tratamos de sumar desde otras formas? Yo creo que son preguntas que también las diferentes áreas de RH en las organizaciones se hacen, ¿no? ¿Cuál es ese punto de quiebre que te dice que después de haber generado escucha, que después de haber procurado generar conciencia, después de haber tratado de articular un para qué común, toca evaluar otras alternativas? Claro, perdón. Dale, Perdón. dale, Gaby. No, quería comentar ahí algo que Claudia nos compartió. Claudia Triana dice, entender que no es una época de cambios, sino un cambio de época, ¿no? Y ahí yo me quedé pensando en algo que justamente habías mencionado tú, Fred, de cómo de pronto nosotros como especie estamos acostumbrados a los cambios y de alguna manera nos gusta, pero cuando nos fuerzan a cambiar, ahí es donde quizás no es tan sencillo, ¿no? Y cómo en esos momentos surge la incertidumbre, y cómo todos nosotros lo hemos vivido, ¿no? Casi ya desde el último año y medio estamos en esa transición, estamos en ese como momento que diría yo es único, también en las organizaciones no solamente nos ha como convocado en lo personal, sino también pues, ¿no? Como organizaciones, y estamos pues viviendo un cambio a veces que ni lo habíamos esperado
ni soñado, quizás, ¿no? Ujú. Entonces quería ahí compartir esta reflexión que Claudia nos comparte. Gracias, Alex. Y muy acertado, me parece. A Gary Hamel fue, creo que al que le escuché esto que me caló bastante en esta dirección, que él reflexionaba de que eh, por ahí de los 70, 60, 70 se empieza o empieza a suceder algo, y es que los cambios que empezamos a enfrentar como especie humana se empiezan a acelerar y de repente empezamos a ver cambios con una curva de crecimiento exponencial. Por ejemplo, las emisiones de carbono a la atmósfera están creciendo de manera exponencial. La cantidad de computadoras en los hogares de las personas, crecimiento exponencial. La cantidad de teléfonos celulares, crecimiento exponencial. La cantidad de dispositivos conectados a Internet, la cantidad de espacio de almacenamiento disponible en la nube, el genoma humano, la cantidad de genoma que podemos secuenciar. Todas estas son cosas que tienen una tasa de crecimiento exponencial. Y lo que decía Gary Hamel es que como especie nunca habíamos enfrentado cambios con una tasa de crecimiento tan acelerada. Y la reflexión o el corolario que él nos deja es que el cambio mismo cambió. Estamos enfrentando un tipo de cambio como especie que no habíamos enfrentado antes. Y las herramientas, las técnicas que tenemos para gestionar la forma en que nos organizamos y la forma como logramos cosas juntas fueron pensadas para una época, para un contexto, con una velocidad y un ritmo de cambio distinto. No es sorprendente que no nos están funcionando para esta época, como lo dice ella, y que por lo tanto necesitamos una serie de herramientas, de técnicas y de forma de pensar distintas a las que utilizábamos hasta ahora, ¿verdad? Sí, coincido. Creo que también hay una dimensión que es qué tipo de cambio estamos hablando, ¿sí? Eh, Creo que simultáneamente hay muchos tipos de cambio, y creo que este tema de la resistencia o de la resistencia de ciertos líderes tiene que ver con los cambios que son exponenciales, y creo que tienen que ver básicamente con cambios muy asociados a una transformación digital, a una transformación hacia la agilidad. Y traigo el tema de la transformación a la agilidad porque creo, o sea, el management, eh, cada tanto sale un libro de la nueva revolución del management, ¿no? O sea, y hace mucho tiempo que estamos como en un cambio de paradigma, ¿no? Y salió esta cosa de que, bueno, hay un cambio de paradigma, ahora tenemos un nuevo paradigma, ahora tenemos un nuevo paradigma. Creo que los managers están muy acostumbrados a leer libros que hablan de un nuevo paradigma. Creo que la agilidad trae realmente un nuevo paradigma, porque no hay un rol, o sea, el rol tradicional del management está en duda. Entonces, eh, la persona que está en un rol de management en una organización más bien tradicional, eh, pierde su lugar cuando empezamos a plantear, ¿no? O sea, lo que básicamente tenía que hacer un manager ahora lo hace el equipo. Y entonces el manager naturalmente se empieza a preguntar, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué me toca hacer? ¿Sí? Eh, entonces, este cambio de dirigir a sostener o de dirigir a invitar, este cambio de facilitar en lugar de decir qué hacer, este tipo de cambios que están en el corazón del liderazgo ágil, eh, implica que no sabemos qué hacer, ¿sí? Y tradicionalmente el manager es alguien que se supone que es el que sabe qué hacer. Entonces, liderar desde el no saber es extremadamente desafiante, ¿sí? Este, y yo creo que ese es un poco una gran fuente de resistencia, ¿no? O sea, eh, estamos esperando, o sea, o teníamos herramientas de gestión del cambio, que básicamente era, bueno, nos prepara para el cambio, y el cambio va a una velocidad donde no tenemos tiempo de prepararnos, o sea, entonces nos vamos a tener que cambiar sin estar preparados. Cambiar sin estar preparados es algo, bueno, lo vivimos todos cuando de un día para el otro estábamos en cuarentena, ¿sí? De un día para otro era imposible que una organización trabajara de manera virtual, y de un día para el otro lo estaba haciendo como pudo. Bueno, creo que
que eso nos mostró que no estamos preparados y no nos estamos preparando, y los cambios van a una velocidad donde no nos permite preparar. Entonces, es difícil aceptar esto. A todos los humanos, ¿no? No solamente el management. Pero el management en un entorno de agilidad se ve muy desafiado por esto. Hay una pregunta ahí de Karen. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, como decía Alexandra, efectivamente yo en la sesión anterior que tuvieron y que yo participé, hice la pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Específicamente hablaba yo de cómo convencer un poco a los líderes, ¿no? Y en todo caso me refería a la alta dirección de una empresa que se resiste, o sea, sabiendo que el cambio que se plantea es el camino, ¿no? Inclusive creo que probablemente ellos mismos están totalmente de acuerdo cuando se conversa, ¿no? De cambios que se tienen que hacer necesarios para la supervivencia de una empresa. Y yo específicamente hablando de empresas con las que yo he tenido alguna relación, con las que he trabajado, que son familiares, que son, digamos, tienen una particularidad de sí mismas, ¿no? Los que están en la alta dirección normalmente son miembros de una misma familia. Entonces, en el momento que se plantean los cambios, hay mucha resistencia desde la alta dirección, que son las generaciones más, que tienen más edad, por así decirlo. Y mi pregunta iba específicamente a eso, ¿no? Porque sí me he dado yo cuenta, y conversando con otras empresas que también tienen la misma configuración familiares, que a veces el cambio simplemente se trunca, ¿no? Cuando la generación, las primeras generaciones simplemente dicen no, o dicen que sí, y después en el momento que ahí está el proceso empiezan a poner piedras, de repente inconscientemente, ¿no? La resistencia de repente es inconsciente porque no quieren dejar ir la época, o no quieren, digamos, ellos sentirse que no son partícipes protagónicos dentro de este cambio, que ya no lo van a hacer porque, digamos, ellos fueron protagonistas en la fundación, en la segunda generación, ¿no? Ya cuando se vienen estos cambios, pierden cierto protagonismo para darle el protagonismo a otras personas. Entonces, mi pregunta iba más o menos dirigida a esa parte, ¿no? Si es que es posible o simplemente hay que esperar a que no estén, ¿no? Porque ellos, normalmente los fundadores en la alta dirección son los que marcan la cultura, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y hay un grupo, hay un equipo de gente que son los más antiguos, que están acostumbrados a trabajar al ritmo de los fundadores, ¿no? Y las nuevas generaciones de la familia y los nuevos trabajadores que han entrado junto con estas generaciones van a otro ritmo. Entonces hay como hay una doble velocidad en el cambio ahí, y hay definitivamente una resistencia, ¿no? Entonces, mi pregunta era por ahí, porque sí me he dado yo con casos en los que simplemente se trunca el tema, ¿no? Y es súper difícil cambiar ese tipo de mentalidad. Eso quería comentar. Creo que una de las cosas que Karen, tú has puesto sobre la mesa, no solamente el caso que es específico y desafiante, has hablado has puesto sobre la mesa varios elementos, ¿no? Que tienen que ver con, hay una decisión de parte de este grupo, pero no necesariamente hay una acción, por ejemplo, ¿no? También has hablado del tema de que inconscientemente podrían estar habiendo algunas barreras, ¿no? Y creo que de lo que vamos comentando hasta ahora, hay varias cosas que podría decir que son en las que coincidimos, ¿no? En mi experiencia es muy importante activar la conversación. Hay cosas que no se dicen, ¿no? Y hay muchísimos juicios y creencias detrás de la decisión del cambio y de la no acción del cambio. Y es importante, como facilitador del cambio, el poder generar un espacio de conversación con esta dirección, con este comité, de poder
saber, reconocemos el cambio, sí, qué valor nos puede traer el cambio, tal, 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 pero cuáles son esas creencias y juicios detrás, ¿no? Creemos que lo podemos hacer, confiamos en el equipo que se va a estar a cargo, siento que estoy perdiendo algo, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese nuevo rol que creo que las generaciones que estamos cambiando de rol deberíamos tener ahora, ¿no? Porque básicamente se entra en un terreno, la incertidumbre siempre nos da un poco así como de pánico, ¿no? Entonces, activar la conversación, en mi experiencia, es fundamental. Ahí se cumple la variable de la escucha, se cumple la variable de la co-creación de la que hablamos, en donde el cambio, claro, hay un mandato, pero al mismo tiempo hay un mecanismo de control natural, ¿no? que se está manteniendo. Y el otro elemento es, yo creo que cuando activas una conversación de ese tipo, activas conciencia, ¿no? Últimamente hablamos muchísimo, últimamente no, ya desde algún tiempo se habla muchísimo de liderazgo consciente, ¿no? Y cuando hablamos de los marcos ágiles, hablamos también de un estilo de liderazgo con esas características, en donde ya no solamente estoy en contacto con el P&L, ¿no es cierto?, sino estoy en contacto con lo que me está pasando a mí como persona frente a los diferentes eventos y contextos que vive mi rol. Y en las organizaciones no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y vamos reconociendo, gracias a incluso desde el enfoque de la sostenibilidad, vamos reconociendo cómo organizaciones conscientes son capaces de tener desarrollos de negocio sostenibles, ¿no? Y es lo mismo para el tema de manejos del cambio, y ahí voy a parar para que Fred y Diego y también otros participantes puedan sumar a la pregunta que hacías. Cuando la escuchaba a Karen, escuchaba que había un cambio, ¿sí? Hay un cambio que se quiere hacer, y me parece que también debe haber un resultado que se quiere obtener, ¿sí? O sea, hay un cambio que será un cambio en procesos, en métodos, en formas, en acciones, y hay un resultado distinto que se quiere obtener, ¿sí? Yo creo que el resultado, probablemente haya un gran acuerdo sobre el resultado que se quiere obtener, ¿sí? Es probable que en eso tengamos más fácil de estar en acuerdo, a veces no estamos de acuerdo en cómo conseguirlo, ¿sí? Entonces yo lo que creo que puede estar faltando es lo que se llama diagnóstico compartido o comprensión compartida. Tenemos decisión de conseguir los resultados, ¿sí? No estamos de acuerdo en cómo vamos a cambiar para conseguir esos resultados. Y la agilidad da mucho a esto, porque ahora apareció el fenómeno de quiero ser ágil, ¿sí? Como si fuera un resultado, ¿sí? Y la agilidad es un medio para conseguir algo, ¿sí? Entonces, voy a utilizar la agilidad como medio, por ejemplo, para adaptarnos a los cambios. Eso podría ser algo interesante, porque ahí inmediatamente aparece la duda de qué pasa si no nos adaptamos a los cambios. Y bueno, muchas veces estaríamos en peligro como organización. Entonces, cuando la organización toma conciencia de qué pasa si no cambiamos, esto acelera las cosas. Entonces, mi primer punto sería, como receta, diría, bueno, tengamos comprensión compartida. Tengamos las conversaciones que necesitamos tener para tener comprensión compartida. Comprensión compartida es, entendemos algo bastante similar, pero aparte, yo entiendo lo que tú entiendes. O sea, no solamente es entendemos lo mismo, sino que entiendo que hay opiniones distintas, por ejemplo. Entonces eso ya sería un escenario común. El otro es participar de las decisiones, ¿sí? Sobre todo si podemos resistirnos, si somos personas que podría frenar. Ese es el segundo punto. ¿Estamos participando en las decisiones o no? Si no estamos participando en las decisiones, bueno, estamos sembrando la resistencia, ¿no? O sea, en cuanto cuando yo siempre digo que cuando encuentro resistencia, pienso si no empujé demasiado. O sea, la resistencia me alerta de que tal vez estamos empujando demasiado. Y lo tercero, que me parece que es importante para que ocurra el cambio, si tenemos comprensión compartida y decisiones de alguna manera consensuadas o participamos en las decisiones, es conexión entre las personas, ¿sí? A veces simplemente no entendemos lo que el otro ve porque estamos muy lejos del otro. Y en momentos de cambio necesitamos estar más cerca porque es difícil entendernos, sino. En momentos donde tal vez es más estable, yo no necesitaba tanto conversar con la otra persona. Me podía mandar un mail y nos entendíamos porque ya teníamos un proceso definido. Ahora, cuando tenemos que cambiar un proceso, necesito entender dónde está el otro, por qué lo ve. Si no, no entiendo la resistencia a qué va.
Entonces esa sería como mi receta, Karen. Comprensión compartida, participación en las decisiones y conexiones verdaderas, conexiones entre las personas. Si nos aseguramos que esas tres cosas estén pasando, yo creo que el cambio fluye. No es que no va a haber resistencias, porque las va a haber. No va, todo cambio tiene su dolor, por decirlo así, o su parte de fricción, pero eso para mí lo alivia mucho. Y entonces invito a pensar, Karen, si estamos en esas personas en la organización de las que estás hablando, si realmente tienen un diagnóstico compartido de que el cambio que quieren hacer va a conseguir los resultados que entiendo que quieren llegar, o tal vez no. En esa misma línea que nos comparten Milagros y Diego, me recordé de un cliente que justo estamos en proceso de enamorar en este momento, un potencial cliente. Y el gerente de esta empresa con quien apenas nos vamos a reunir, las personas que le reportan nos compartían la definición de esta persona de organización y a mí me encantó por su simplicidad y por el contenido. Este gerente define la organización como gente conversando, que es lo que nos dice Diego. Y muchas veces en esas conversaciones y en estos procesos de cambio, cuando vemos una de estas personas de una generación o dos antecesoras a nosotros, creo que muchas veces, o voy a hablar de mí, yo muchas veces cometo un pecado muy grande y es no reconocer la trayectoria de estas personas, no olvidar que estas personas han logrado un lugar de prosperidad, un lugar de éxito a través de una serie de comportamientos y de creencias que han reforzado por décadas literalmente, ¿verdad? Y que por años han hecho las cosas de una manera y les ha resultado. Eso a nivel bioquímico, ¿verdad? Crea caminos muy, muy firmes a nivel neuronal y que por lo tanto a un nivel biológico es más complicado cambiar. Por eso las personas que, por ejemplo, fuman, ¿verdad? Y que llevan años fumando, les es tan difícil dejar el vicio. Hay una serie de comportamientos que se repiten, de neurotransmisores que se producen cuando haces eso, que refuerzan el comportamiento. Eso nos pasa a los seres humanos. Entonces, muchas veces tenemos la expectativa de que una persona de estas que lleva décadas haciendo la cosa de una manera y que recibe un beneficio, cambia a la misma velocidad que una persona que tal vez lleva mucho menos tiempo haciendo las cosas de cierta manera o que nunca lo ha hecho así. Entonces yo creo que hay que comenzar por entender que a esas personas a nivel biológico les va a costar más cambiar o que es esperable que les tome más trabajo, ¿verdad? Y partir desde esa empatía a mí al menos me ha dado buenos resultados y escuchar también porque tienen muchísima experiencia, pueden aportar mucho valor al esfuerzo de cambio que se está haciendo y nos pueden revelar muchos puntos ciegos. Entonces, entrar desde esa humildad de entender, escuchar tu punto de vista del por qué pensás como pensás, de por qué eh, te querés o no mover en X dirección, creo que por ahí comienza eh, esa generación del entendimiento compartido de la que nos habla Diego, que creo que es súper valioso. Lo otro que quería compartir, que ahora escuchando a Diego de Milagros me recordó una historia que me sucedió con mi hijo. Eh, la cosa es que un día me llama para hablar el profesor de Gabriel. Gabriel, para darles contexto, es autista, él está en el espectro autista, entonces me llama el maestro de él de la escuela y ya me empieza a decir que es que Gabriel se distrae mucho en las lecciones y un montón de cosas. Y yo para mis adentro lo que pensaba es, pucha, qué cansado, ya me sé esta canción, ya sé por dónde va la cosa. Pero la forma en la que terminó el profesor sorprendió completamente y hasta el día de hoy admiro a este muchacho como profesional, porque después de decirme todo esto, que Gabriel se distrae, que pierde el interés y todo ese tema me dice, lo cual me hace preguntarme
¿en qué estaré fallando como maestro? ¿Qué puedo hacer mejor como maestro? ¿Verdad? Y es que en este tema se nos olvida, ¿verdad? El famoso cliché que cuando señalamos a alguien con el dedo, hay tres dedos que apuntan de regreso a nosotros. Entonces, me hace pensar cuando yo digo, es que esta persona se está resistiendo al cambio, es una forma de verlo, ver esos tres dedos que apuntan de regreso y pensar, yo como líder de cambio o como agente de cambio, ¿en qué estaré fallando en inspirar a esta persona? ¿En qué estaré fallando en poderle comunicar a esta persona el beneficio, en poderle incluir en, en la dirección de cambio en la que vamos? ¿Verdad? Y más bien, cuando vemos un punto de resistencia, verlo más bien desde la responsabilidad y decir, bueno, ¿en qué estaré fallando yo? ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Qué me está haciendo falta? Creo que eso cambia la conversación y nos pone en una posición donde sí podemos hacer algo, porque a ver, nadie puede cambiar a otra persona. Yo no puedo cambiar a nadie, ¿sí? Solamente puedo cambiar yo e inspirar desde ahí a otras personas para que ellas quieran cambiar. Por lo menos así lo veo yo. Mm. Creo, sumando a lo de Fred, creo que ayudamos, a ver, creo que en una transformación hacia la agilidad hay un cambio de roles del manager y creo que ayudamos si logramos aclarar cuál es el rol que funcionaría en ese modelo futuro, ¿sí? O sea, hay gente más visionaria que podría quedarse sosteniendo esa visión, hay gente que es más más people person, ¿no? Persona que se maneja más, más de desarrollar personas y de acompañar a las personas y que tal vez puede ubicarse más en ese lugar de poder de ellos, de mentorear o de acompañar. Hay gente que sabe, que está en la organización y sabe mucho de la historia y los tenemos que honrar como sabio y tal vez el rol en la agilidad sea pasar a ser docentes. Y hay gente que quiere, de alguna manera, necesita tener el control y tener el poder. Este cuarto nivel es el que en un entorno hacia la agilidad es difícil que encuentre su lugar, ¿sí? Porque los otros tres roles, ser visionario, saber o ayudar a las personas, son ajenas a esta persona, ¿sí? A este tipo de management, que es muy funcional en una organización tradicional, ¿sí? Pero en una organización más ágil deja de serlo. Yo creo que ese es un punto, por lo menos en mi experiencia, que este tipo de personas, siempre me debato si simplemente lo tenemos que ayudar a irse, o sea, a encontrar otro lugar, o los tenemos que ayudar a cambiar su lugar. Pero creo que este tipo de perfiles no tienen, no encuentran rápidamente o fácilmente su lugar en la organización. Pero creo que hay que escuchar muy bien para entender cuál es cuál, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que es un visionario y que no, y obviamente este arquetipo que acabo de hacer es una simplificación muy grande de la complejidad del ser humano, ¿no? Pero más allá de eso creo que si escuchamos a esa persona y acompañamos, bueno, hago un poco ese trabajo, ¿no? Si escucho a esa persona y empiezo a pensar cuál es el rol que en la nueva organización a la cual se está queriendo ir esta persona brillaría y funcionaría, es más fácil que no se resista, o sea, que la resistencia baje, ¿no? Que esa persona encuentre su lugar en la nueva organización. Ahora, hay algunas personas que no lo van a encontrar y que no lo van a encontrar porque casualmente lo que quieren o lo que necesitan, su identidad, está pegada al control, al poder, a dirigir, y como está muy pegada a su identidad, es difícil que en la misma organización esa persona lo ubique, ¿no? Opinión mía es esto. Entonces creo que esa persona necesita cambiar de organización y encontrar su lugar en otra, ¿sí? No, las veces que he intentado como acompañarla a ese cambio, esa persona no solo se resiste, sino que genera impacto en otras, ¿sí? Genera impacto en otras. Y, y bueno, y creo que es una de las cosas, es como si fuera el corazón de lo que queremos cambiar cuando estamos en una transformación ágil, ¿no? Entonces es como que su identidad se ve muy desafiada. Sí, voy a cerrar acá porque si no tengo mucho más que sumar. Gracias, Diego. Yo lo que voy escuchando de
de todos ustedes hasta ahora y en donde como que siento que muchas veces coinciden en eso, es en el tema de la comunicación, ¿no? Y el conversar con la persona y conocer, o sea, como también nosotros como gestores de cambio, abrirnos más y no rápidamente etiquetar a las personas y decir, no, esta persona se está resistiendo al cambio y no quiere cambiar, y etcétera, porque puede suceder, como habían dicho, de que de repente quiere ir más rápido con ese cambio, quizás, ¿no? O que está viviendo el cambio desde otro punto de vista, también lo que Fred trajo en cuanto a la trayectoria y la experiencia, ¿no? Y cuán difícil es cambiar, porque si ya les ha venido funcionando el negocio como lo han venido haciendo, y lo cual también es destacable, porque, por ejemplo, empresas que tienen más de 100 años en el mercado y siguen vigentes, es como para admirar, ¿verdad? Entonces, quizás esa es una de las ideas que yo me llevo, ¿no? De abrir estos espacios para conversar y quizás desde nosotros, desde, como decía Fred, desde una completa humildad, ¿no? Y con mente abierta, en verdad. Eso quería mencionarles. Y también decirles que estamos ya con 10 minutos para terminar este espacio para pensar, esta conversación. Y no sé si alguien más tenga preguntas, comentarios, por favor, abra su micrófono y compártalo para poder construir juntos, ¿no? Ideas. Gabe, César, Mariana, Juanca, no sé si hay algo que quieran agregar. Yo me resonó mucho lo que contaba Karen y su pregunta que dispara el evento, porque muchas veces me encuentro en la misma situación, Karen, acompañando a organizaciones que son empresas familiares que han crecido y tal vez las nuevas generaciones ven una necesidad de cambio y los fundadores de la organización no. Y la verdad es que lo que a mí me ha pasado es que no se puede ir en contra de eso. Uno no, en mi humilde opinión, yo y por mi experiencia, no se pueden forzar esos cambios. Tal vez en esa organización sí hay personas que están muy abiertas a cambiar, pero la organización como conjunto no. Y me parece que tal vez nuestro valor agregado puede estar en poder entender eso y en poder acompañar los tiempos de cambio que tiene esa organización. En un evento que con Fred estaba a cargo del evento y Fred dijo algo que a mí me resonó mucho y lo sigo recordando. Y es que tal vez uno tiene que ir más despacio, ser como más buenos con uno mismo como líderes del cambio y aceptar que a veces hay que ir más despacio y con pasos más chiquitos. Y creo que por ahí va un poquito en este tipo de organizaciones, ¿no? Que tienen una impronta muy de organizaciones de familia que han crecido. Bueno, yo quiero comentar una cosita más, Mariana. Comparto tu comentario al 100%. Efectivamente, es bastante difícil, ¿no? Realizar digamos, como dije hace rato, hay un encuentro de generaciones, ¿no? Y cada una con sus razones y motivos totalmente válidos. Las primeras generaciones son las que construyeron y las nuevas generaciones, como dijo Diego, también hay que honrar, ¿no? La trayectoria, los resultados, y que estamos ahí, ¿no? Las nuevas generaciones están ahí gracias a ellos, ¿no? Y es un tira y afloja, ¿no? Y muchas veces a mí me toca conversar con líderes, ¿no? De proyecto, a los que hay que convencer de que vayan un poco más lento, porque tampoco no pueden ir en contra, y es como ir contra la corriente, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, y finalmente hay ciertas barreras, hay ciertos limitantes que no son lo mismo como trabajar en una organización
convencional, por así decirlo, o sea, para diferenciarlo nomás de las empresas familiares, ¿no? Porque hay un componente, no solamente, pues, no es una dinámica laboral únicamente, ni de negocios, es una dinámica familiar mezclada con trabajo y logro de objetivos, y es, yo lo llamo, es como un monstruito al que hay que nosotros analizar y ver cómo lo dominamos, entre comillas, ¿no? Y simplemente lograr una armonía, porque hay muchas aristas, ¿no? Y sí, yo creo de que muchas empresas finalmente logran hacer los cambios cuando las primeras generaciones deciden finalmente decir, bueno, está en manos de ustedes, ¿no? Y lo ven desde lejos, este cambio, ¿no? Porque siempre va a haber una limitante, mientras que la primera generación está ahí, yo lo llamo, son sus hijos, es como, este es mi hijo y nadie lo toca, ¿no? Y tienen que irse viendo ellos mismos por su propia cuenta. Me hiciste pensar algo, Karen, que es, tendemos a pensar que las organizaciones son algo que trasciende a las personas, ¿no? Y como que, bueno, están las organizaciones y las personas como al servicio de las organizaciones. O bueno, las organizaciones nos llevan a pensar en eso. Tal vez al revés, tal vez las organizaciones están al servicio de las personas, ¿sí? Y tal vez hay organizaciones que terminan, ¿sí? De hecho, la vida promedio de una organización es 10 años ahora. Y este tipo de problemas los tenemos con organizaciones que tienen más de 10 años, ¿sí? Entonces, puede ser que la organización esté pensando en que necesite cambiar, o también puede ser que es una organización que está terminando y que no quiere cambiar. Cerca de mi casa hay un negocio, hay una ferretería, un negocio que vende herramientas de una señora muy mayor. Y el edificio se lo ve como muy viejo, pareciera que tuviera 30 años, las cosas tienen polvo y está igual. Y alguna vez entré a preguntarle por qué no lo mejoraste, por qué no lo cambiaste. Me dice, porque siempre fue así y quiero que así sea. Y no quiere cambiar. Y la gente no entra a su negocio y ella tampoco necesita que la gente entre a su negocio, ¿sí? Simplemente la organización está yendo para ese lado. Lo digo porque a veces, en pos de la organización, nos llevamos puestas a las personas que son quienes crearon la organización, ¿sí? Entonces, tal vez hay algo en lo que estás diciendo, Karen, que esa organización no quiere cambiar. No es necesario que cambiemos todo lo que tenemos que cambiar, ¿sí? Tal vez hay personas que entran a la organización y no se sienten a gusto en esa organización y les gustaría que cambien, ¿no? Yo creo que es otra alternativa también. Bueno, no cambiar. Creo que es importante tener un diagnóstico compartido, vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos que estar convencidos de que queremos cambiar, ¿sí? Y a veces estamos queriendo convencer, ¿no? A mí me enseñaron que convencer tiene la palabrita vencer al final. Yo quiero que el otro crea otra cosa. Y el otro es fundador tal vez de la organización, o sea, tal vez no lo quiere cambiar, ¿sí? Y tal vez haya que hacer, ¿no?, un spin-off, otra organización, no lo sé. Hay alternativas, lo que digo es, podría estar terminando esa organización, ¿sí? Podría estar necesitando terminar. Creo que ahí nos toca ampliar la visión, ¿no? Nuestro principal rol de pronto como facilitadores es ayudar a ampliar la visión para que el equipo pueda tomar una decisión compartida. Y en ese ampliar la visión se pueden mostrar cosas, se puede generar experiencias de ese futuro, de esas posibilidades. Incluso probablemente en esta misma organización, en donde hay una decisión y no hay acción, hay un grupo de personas en las bases que probablemente está ya explorando e instaurando algunos cambios, ¿no? Una manera de testear qué tanto se desea el cambio es darle visibilidad a esos pequeños cambios que están ocurriendo en la cultura, porque la cultura está viva, ¿no? Tan viva como cada individuo en la organización. Y así como hay este colectivo de personas que de pronto no impulsa el cambio, hay otras personas que probablemente de manera inquieta y curiosa lo están haciendo. Darle visibilidad a eso para tener una claridad de si eso se quiere o no. Y de eso, creo que de eso también va cuando hablamos de activar las conversaciones, ¿no? Estamos a veces muy en la tarea y la cultura va ocurriendo y gestionarla implica
darle la vuelta, ¿no? Está la tarea encima, ahora le doy la vuelta, pongo la cultura encima y las cosas que van pasando en la organización, le voy dando visibilidad para poder encontrar este acuerdo o esta comprensión compartida de la que hablábamos. Ujú. Desde, desde ese activar las conversaciones que nos habla Milagros, yo les quería compartir una técnica con la que me encontré, que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a activar esas conversaciones y activar un tipo distinto de conversación que a mí me ha resultado muy generativo y viene desde la indagación apreciativa. Muchas veces cuando nos encontramos una persona que presenta algún tipo de resistencia, nos enfrascamos mucho en el por qué no querés cambiar, por qué no querés sumarte a esto, por qué no querés o por qué será que la persona no quiere. Y algo que de nuevo les comentaba, me ha servido muchísimo es abordar esa resistencia desde la curiosidad y cambiar las preguntas que me hago a mí mismo y que le hago a la otra persona, como por ejemplo, ¿hacia dónde sí querrías cambiar? ¿Qué necesitas para sí sumarte a esto? Si no estás dispuesto a ir hacia allá, bueno, ¿hasta dónde sí estás dispuesto a ir en este momento? Y partir de ahí, entender, ¿verdad? ¿Dónde están las tolerancias de la persona en ese momento y qué sí está dispuesta a hacer? ¿Verdad? Pues tal vez queremos movernos 10 pasos y la persona no está en un lugar donde se siente cómoda en moverse 10 pasos, pero puede moverse 2. Una Y habitación si esos 2 pasos van en la una dirección matrimonial. que Lo pensé con mi buscamos, esposo. pues genial, ¿no? O sea, nos vamos acercando al ritmo de la persona. Juanca, ¿tienes una pregunta, un comentario? Estamos ya sobre la hora, pero si es breve, la podemos ahí compartir y si no, quedará como para tema de la próxima reunión. Súper breve, más bien gracias por la oportunidad. Creo que ha sido muy interesante y resueno profundamente con lo que Diego mencionó al último. Creo que es necesario tener en cuenta o tener presente el por qué siempre queremos buscar el cambio de. A veces las cosas están bien como están y creo que hay que ser profundamente respetuosos de los procesos, de las dinámicas sociales. Hay que saber que estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con máquinas y es por tanto, creo que imprescindible aprender a ver ese interior, ¿no? Ver el interior de las organizaciones desde la dinámica de las personas, de la dinámica de la gente, de la dinámica de los dueños. Y creo que para ello, Fred decía algo también con lo cual resono mucho, mucho, y es tener conversaciones distintas. O sea, yo creo que hay que conversar de distinta manera, hay que llegar a acuerdos distintos, y para ello, para mí es clave, y eso es lo que un poco yo trabajo acá, es trabajar en escucha activa, ¿no? O sea, la calidad de la escucha es clave, a pesar de que muchas personas lo toman esto a la ligera. Creo que por ahí comienza el verdadero cambio en tratar de sintonizar por dónde podemos ser ese móvil para poder lograr los cambios que la organización requiere. Entonces, solamente quería comentar eso, es muy importante la escucha activa y pues con eso es lo que me quedo yo de esta charla y de esta conversación. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Juanca. Gaby Brenes también nos escribió, dice, me dejó pensando mucho esta idea de ser gestores de cambio desde un lugar de apreciación por lo que fue, como una parte esencial del camino para lo que vendrá. Eso nos compartió Gaby. Y también había un comentario de Dérica que dice, muchas veces en este tipo de cambios generamos frustración en aquellas personas que quizás no logren adaptarse fácilmente. De ahí la importancia de hacer un constante monitoreo de cómo se sienten todos al respecto, ¿no? Y creo que vamos coincidiendo nuevamente en generar más y más espacios para conversar y, como decía Milagros, poner la cultura sobre las actividades, dijiste, ¿no? Y no las actividades primero. Sí, hacer un balance ahí. Exacto, exacto. Entonces, bueno, les agradecemos a todos por este tiempo y por haberse dado este espacio para pensar y justamente conversar y ver qué soluciones podemos encontrar, ¿no? Qué nuevas ideas de pronto de otras personas podemos también usarlas en nuestra organización y así comenzar a co-crear mejores espacios para trabajar, ¿no? Si pasamos casi todo
todas las horas de nuestra vida en nuestros trabajos, entonces es importante que nos podamos sentir bien y que sea pues fuente de inspiración y de comenzar a generar cambios en el mundo, y no un espacio en donde nos sintamos mal, tensos, frustrados, fastidiados. Muchas gracias, Milagros, Fred, Diego, por sus experiencias, por sus ideas, de verdad, súper valiosas. Ya compartí los datos de ustedes para que los puedan seguir en redes, y si tienen más consultas los contacten. Y gracias a todos por haber participado el día de hoy. Gracias, Karen, por haber traído este tema tan interesante. Gracias, y nada, si pueden prender su cámara para tomar una foto mientras que nos vamos despidiendo. Gracias, Ale, por la invitación. Gracias, Fred, Diego, y gracias a todos. Mantengamos el contacto, mantengamos vivo el contacto. Súper interesante el día, súper interesante el tema. Me llevo muchas opiniones de ustedes que realmente me van a servir harto. Gracias. Gracias, Karen, por iniciar esto, por haber sido el iniciador. Sí, Ahora muchas sí. gracias. Vamos a tomar las fotos en 3, 2, 1. Una más, por si acá. Listo, ahí sí ya, con eso nos aseguramos que todos estén sonriendo y preparados para la foto. Muchas gracias. Listo, gracias. Gracias. Chao, Bye. chao. Gracias a todos. Gracias.